Bienvenidos a una semana más de estudio en la materia de microbiología y parasitología. En esta semana abordaremos la temática de bioseguridad y al final de esta clase esperamos que puedan responder ustedes a esta pregunta. ¿Cuál es la utilidad de la aplicación de las normas de bioseguridad en el ambiente hospitalario? Para comprobar este aprendizaje, al final estaremos explicando la actividad de la semana que corresponderá precisamente a un ensayo sobre las normas de bioseguridad en el campo de la enfermería. Para comenzar, iniciamos con la descripción de la agenda para esta jornada. La agenda para esta clase será ver la definición, hablar sobre la importancia, mencionar los objetivos de la bioseguridad, los aspectos determinantes para la bioseguridad en general. Seguimos con los niveles de bioseguridad, indicaciones de prevención, tipos de riesgo sobre el lavado de manos, el uso de guantes, las indicaciones de prevención del personal. Luego daremos a conocer la tabla de actividad para esta semana y finalmente recursos complementarios que ustedes pueden consultar para profundizar en el tema. Comencemos entonces con la definición. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es el conjunto de comportamientos y normas preventivas que el personal de salud debe cumplir, destinadas a mantener el control de los factores de riesgos laborales, procedentes de agentes biológicos, químicos y físicos, logrando la prevención de impactos nocivos a la salud de trabajadores, pacientes, familia, visitantes y comunidad. Como ustedes entonces pueden ver dentro de la misma definición de bioseguridad, se menciona que es toda aquella actividad o comportamiento, acciones que nosotros llevamos a cabo para prevenir, esa es la idea, para prevenir la transmisión de agentes infecciosos. Importancia. Los trabajadores de salud deben cumplir con estas medidas técnicas, asépticas y de aislamiento, ante el riesgo de exposición con fluidos como sangre, tejidos y desechos, entre otros, que estos son, por cierto, los desechos biológicos, incrementado por las enfermedades infecciosas. Y pues ese es el objetivo, tratar de prevenir esta transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Debido a que la probabilidad aumenta, claro está, estamos trabajando con personas que producen precisamente estos residuos biológicos. Producen saliva, producen sudor, secreciones como heces, orina, sangre, linfa, pus, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas sustancias, secreciones, líquidos son potencialmente infecciosos porque pueden transmitir microorganismos patógenos. Entonces, la idea es poder crear a través de las aplicaciones de las normas de bioseguridad, es a través de el vivir, el desarrollar las actividades como se recomienda que se desarrollen, es para que se pueda entonces prevenir esa transmisión. Por ejemplo, vamos a hablar más adelante sobre la cadena de transmisión. Entonces, precisamente lo que buscamos es romper esa cadena de transmisión, que no exista esa cadena de transmisión, precisamente para que entonces el microorganismo no pueda pasar de un huésped a otro, sino que se quede donde está. La idea también es que no solo es evitar que el microorganismo pase desde el paciente hacia el personal de salud, sino que el mismo personal de salud no sea un vehículo para poder transportar agentes infecciosos de pacientes que los poseen hacia otros pacientes. Por otro lado, también lo que se busca es que el personal de salud que esté en contacto con estos pacientes infectados no sea el vehículo para llevar estas enfermedades hacia la comunidad y que podamos entonces ser los causantes de epidemia. También se busca que no lo lleve ni a la comunidad, ni a la familia, ni al resto de sus compañeros. Lo que se busca es entonces cortar completamente la cadena de transmisión, evitar que los microorganismos que puedan estar en un paciente y que son potencialmente infecciosos pasen hacia más personas.
Entonces, los objetivos son: uno, eliminar o minimizar los factores de riesgo para el personal, los usuarios, la familia y la comunidad. Ahora, también, entonces, en este caso, hablar sobre bioseguridad, lo que pretendemos desde hoy que están en formación, fomentar el uso de los equipos de protección personal, el EPP. Y la idea es que ciertamente en un primer momento para el personal se vuelve un tanto tedioso, un tanto complicado en cierta manera, o más dificultoso el emplear el equipo de protección personal de manera adecuada. Por ejemplo, en nuestro medio, el calor es una de las razones eh, por las que el personal tiende a no querer utilizar tanto EPP porque genera mucho más calor y genera entonces mucho más incomodidad. En ciertos procedimientos, mucho personal está acostumbrado a trabajar, por ejemplo, directamente con las manos y siente que la utilización de un guante se vuelve más liso, más resbaladizo y se siente más inseguro para hacer procedimientos y prefieren hacerlo sin guantes porque se siente mucho más seguro al hacerlo sin los guantes. Seguro en cuanto a la manipulación, porque siente que con los guantes se le vuelve más deslizable el material, pero entonces está exponiéndose a tener un contacto directo, a no tener ninguna barrera entre la piel del paciente que puede albergar microorganismos potencialmente patógenos y la piel del personal de salud. Entonces, eh, la idea de tratar esta temática, aparte de concientizar sobre la importancia y los beneficios de la utilización de normas de bioseguridad, también está en el aspecto académico en cuanto a ir formando un personal que sea consciente de esto y que entonces aplique las normas de bioseguridad como están establecidas eh, por ya investigación, por experiencia en el área de la salud. Los aspectos determinantes para la bioseguridad en general. Existen 6 aspectos que podríamos considerar son los aspectos más importantes en términos de bioseguridad. El primero, la cadena de transmisión. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Comencemos por la cadena de transmisión. Vamos a hablar sobre la epidemiología, sobre el riesgo, sobre la clasificación de los microorganismos según la transmisión, sobre el riesgo de transmisión según el ambiente hospitalario y los niveles de bioseguridad. Estos 6 aspectos van a ser determinantes para una bioseguridad en términos generales. El primero entonces es la cadena de transmisión. No es primera vez que estamos hablando sobre cadena de transmisión o mecanismos de transmisión. Cuando hemos hablado de los mecanismos nos hemos referido a todos esos vehículos o formas en las cuales puede llegar un microorganismo hacia otras personas o hacia otra persona, o cómo pasa un microorganismo de un huésped 1 a un huésped 2. La cadena de transmisión se refiere a todos esos eslabones o elementos que participan en la transmisión de un agente etiológico, de un agente causal, de un microorganismo. Para que se desarrolle el proceso infeccioso deben estar presentes todos los elementos precisamente de estos eslabones de una cadena de transmisión, los cuales son obviamente que exista un agente, es decir, que exista un microorganismo en cuestión. ¿Ok? ¿Qué más necesita que exista? Necesita existir una fuente, es decir, de dónde proviene ese agente, de dónde proviene ese microorganismo en cuestión, de dónde se adquiere, ¿ok? De dónde sale. Entonces debe de existir una fuente. Por supuesto, debe de existir quien reciba o quien tiene, dependiendo del momento en el que estemos hablando, el microorganismo, ¿ok? El hospedero, es decir, la persona que alberga al microorganismo, la persona o animal que alberga al microorganismo. Si es en un primer momento, sería el huésped 1 o el hospedero 1, ya vieron en clases anteriores que todos esos son sinónimos. También se convertiría en cierto modo en la fuente, es decir, en quien lo esté emitiendo para
el huésped 2, ¿ya? Pero el punto es que estos tres elementos son indispensables en toda la cadena de transmisión. Entonces, ¿por qué es importante identificarlo? Porque, pues al conocerlo y saber que son participantes para que pueda existir una transmisión efectiva, exitosa de un agente etiológico, quiere decir que si actuamos sobre alguno de ellos, podemos romper la cadena de transmisión. Si uno de estos eslabones no existe, entonces no existiría transmisión del microorganismo, por cual las normas de bioseguridad tienden a estar pensadas en afectar una o varias de estos eslabones o cadenas de transmisión para que precisamente pues no pueda existir. ¿Ya? De eso se trata. Sobre los mecanismos de transmisión, como ya habíamos mencionado, no es nuevo este término para nosotros, se refiere a las formas o las maneras, las rutas por las cuales pues se transmiten los microorganismos, los agentes etiológicos. Y entonces hemos hablado, por ejemplo, sobre el contacto, ¿ya? Y por ejemplo, el contacto directo con fluidos corporales al tocar directamente con nuestras manos eh, líquidos, por ejemplo, no utilizar para el transporte de orina, no utilizar guantes, o para el transporte de los frasquitos con las muestras de heces, o incluso los tubitos con sangre, etcétera. Todo esto, todo lo que proviene del paciente debe de no ser para nosotros considerado potencialmente contaminante, y por ende hay que tratarlos con todas las medidas de bioseguridad, lo que implicaría un buen transporte, embalaje, las condiciones, todos los materiales a utilizar en buen estado, la utilización de guantes. Aunque esté dentro del tubo, siempre es mejor prevenir. Entonces, aunque la muestra de sangre, por ejemplo, está dentro del tubo, siempre vamos a utilizar guantes para transportar ese tubo. Aunque la muestra de orina esté dentro del frasquito, no sabemos si puede haber fuga, y entonces podemos contaminar o está mal tapado, se vierte, etcétera. Siempre entonces hay que utilizar guantes. ¿Para qué? Para evitar el contacto y de esa manera poder entonces evitar la transmisión. Por ejemplo, la ruta fecal oral, esta tiene que ver con la transmisión a través de agua o alimentos contaminados que cuando llegan entonces a una persona sana, se infecta con el microorganismo y entonces puede desarrollar la infección y la enfermedad. Posteriormente entonces esta persona se convierte a su vez en la fuente, porque puede después en lo que está padeciendo la enfermedad, tanto puede ser sintomática como asintomática, podría estar emitiendo más microorganismos y a su vez entonces poder infectar a otras personas si no se hace el correcto lavado de manos después de ir al baño. El mecanismo aerotransportado hoy es muy conocido debido a la situación que estamos viviendo con la pandemia. Igual el de contacto, porque en este caso SARS-CoV-2 tiene los dos mecanismos de transmisión por contacto, cuando personas, por ejemplo, han estornudado sobre superficies y entonces las superficies albergan al virus. En este caso sería fomites, son elementos inanimados, pasamanos, puertas, picaportes, mesas en los restaurantes, eh, no sé, lapiceros que se compartan, todo material inanimado, es decir, muerto, que pueda estar contaminado con personas que se tocaron la nariz y luego tocan el objeto, etcétera. Eso siempre sería por contacto. Y era transportado cuando estornudan y se liberan gotitas de flush o de wells en el ambiente, y eh, luego otras personas a su alrededor las aspiran, y entonces ahí hay una ruta de infección aérea, es decir, el microorganismo salió al aire y a partir del aire la otra persona lo, lo inhala y se infecta. Ese sería un mecanismo de transmisión aerotransportado. Esos mecanismos serían de los mecanismos más populares y serían de los más comunes en cuanto a enfermedades infectocontagiosas, pero hay otros mecanismos de transmisión un poco más excepcionales. Por ejemplo, el mecanismo de transmisión de rasguño o de mordiscos
por ejemplo con el virus de la rabia, pues obviamente requieren la existencia de un animal furioso y pues que se tenga acceso al animal. Entonces son un poco más rebuscadas. O por ejemplo, mecanismos de transmisión de ciertos hongos oportunistas, eh, que también tienen que ver, por ejemplo, con rasguño, con material vegetal, etcétera, etcétera. Sí existen otras vías de transmisión, claro está. Estas tres serían de los mecanismos de transmisión pues, más comunes. Sobre la epidemiología, este es un aspecto interesante, también ya lo habíamos mencionado un poquito sobre la parte de los microorganismos y tiene que ver con diferentes aspectos que se relacionan, en donde evidentemente también entra las partes de los mecanismos de transmisión. En cuanto a la epidemiología, se muestra la ruta de infección y el riesgo relativo para que una persona saludable y expuesta adquiera una infección. Es decir, cuando hablamos en el concepto de la epidemiología como uno de los elementos importantes a considerar para la bioseguridad, es que hay que considerar también que los microorganismos se pueden transmitir, pero no quiere decir que todas las personas vayan a desarrollar la enfermedad. Uno. Dos, hay que considerar que también existen en personas que pueden andar transmitiendo el microorganismo y que no van a presentar sintomatología y entonces que son portadores, y que son, por ejemplo, portadores asintomáticos. Habría que evaluar también la población, que es la población en riesgo, porque no todos los microorganismos eh, van a afectar desde la niñez hasta la adultez, sino que pues posiblemente algunos están adaptados a ciertas condiciones, por lo cual, por ejemplo, afectan mayormente a los niños. Los niños son una población muy parecida al adulto mayor, entonces casi que siempre en lo que cuando afecta a un niño afecta al adulto mayor. Entonces, son aspectos que hay que considerar. Igual, el sexo también es determinante, o sea, enfermedades que eh, afectan, por ejemplo, mayormente a la mujer o al hombre, y entonces esos son aspectos de la epidemiología que se deben considerar para también tener en cuenta aspectos claves en las normas de bioseguridad. Por ejemplo, para algunas infecciones, aunque el riesgo de transmisión es bajo, la severidad y la mortalidad puede ser alta. También hay que considerar esos aspectos como, por ejemplo, en el caso de cólera, difteria, meningitis meningocócica, el virus de la hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana. Estamos hablando de que, aunque las posibilidades de transmisión de estos microorganismos puedan ser bajas, el asunto es la severidad de la enfermedad que causan. Estamos hablando de enfermedades mortales. Entonces, ¿qué implica? De que aunque ciertamente las posibilidades puedan ser bajas, y se consideren como siempre una posibilidad, aunque sea muy baja, siempre se debe de aplicar normas de bioseguridad. Es decir, no nos vamos a confiar solo porque las posibilidades de que se dé una transmisión del paciente a nosotros por la ruta que sea, de X enfermedad o la que sea muy baja, siempre se va a considerar importante. ¿Por qué? Porque aunque sí las posibilidades son bajas, el asunto es que la enfermedad que puede llegar a desarrollar es mortal. Entonces es preferible siempre considerar siempre todo lo proveniente del paciente como un riesgo, tomar siempre entonces las normas de bioseguridad, aplicarlas siempre como se deben de aplicar, no bajar la guardia, y de esa manera, aunque las posibilidades sean bajas de transmisión de una enfermedad, es preferible no arriesgarse y de esa manera pues estar más seguro de que no me voy a enfermar. Obviamente no estamos hablando de que al paciente se le trata de una manera despectiva, sino que estamos hablando de la seguridad del personal, del resto de los pacientes, de la comunidad, de la familia. El riesgo, otro aspecto que hay que considerar, como ya lo habíamos comenzado a platicar. El riesgo implica la probabilidad de que ocurra un daño. Esa es la definición en forma general de un riesgo, la probabilidad de que ocurra un daño, una lesión. Para nuestro caso, pues la enfermedad en las personas, específicamente hablando en el área de la salud, causada a través de la exposición a amenazas. En este caso, nosotros siempre estamos expuestos a amenazas físicas,
químicas, obviamente biológicas, factores o acciones humanas siempre es un riesgo, en particular dentro de la institución de salud, por ejemplo, con usuarios o pacientes que no comprenden algunas situaciones que necesita que se le explique y pues que bajo el estrés en el que se encuentran es un poco difícil en ocasiones razonar con ellos y siempre existe pues un factor humano o acciones humanas que implican un riesgo aparte también del estrés propio, el desvelo, el cansancio, etcétera. Son también factores humanos que pueden implicar situaciones de riesgo o aumentar las probabilidades de que ocurran lesiones. Obviamente los factores biológicos, que es el más claro, ya porque estamos trabajando con seres humanos y que implica pues microorganismos, ya que también son seres biológicos, entonces el riesgo biológico es obvio. De los riesgos químicos pudiésemos pensar que no existe en el área de salud, claro que existe, porque trabajamos también con productos químicos de mayor o menor concentración, claro está, pero estamos hablando siempre de trabajar con productos químicos y estos entonces implican siempre un riesgo. Incluso el cloro, el hipoclorito de sodio, que pudiésemos considerarlo como una sustancia química de concentración baja y que no implicaría mayores riesgos, siempre implica un riesgo. El contacto directo con la lejía siempre puede causar algunas lesiones y más que todo en personas, porque este puede ser usado por ejemplo por el personal de salud para la desinfección de superficies. Estaríamos hablando de que existen personas alérgicas y que entonces siempre habría un riesgo. Las amenazas físicas también existen, por eso, y esa es la justificación de, por ejemplo, por qué el personal de salud debe utilizar zapatillas planas, por qué no pueden utilizar calzado alto, apretado, a la moda, etcétera. Porque deben de ser cómodos. ¿Por qué? Porque existe el riesgo físico de caídas, hay en ocasiones que apresurar el paso, eso podría causar lesión como esguince, etcétera. Entonces, las normas de bioseguridad precisamente están pensadas para minimizar los tipos de riesgos, los riesgos físicos, los riesgos químicos, biológicos, están hechos precisamente para eso, para ir minimizando cada uno de estos riesgos. Los factores de riesgo son todos los elementos, sustancias, procedimientos y acciones humanas presentes en el ambiente laboral, lo que de una u otra forma tienen la capacidad de causar daño o lesión al trabajador, al usuario, a la familia, a la comunidad. Los factores de riesgo no solo se encuentran obviamente en el área de la salud, se encuentran en todo trabajo, en toda acción que nosotros realizamos. Incluso en nuestra casa existen factores de riesgo, claro está. Entonces, la idea es que precisamente nadie quiere que salgamos lesionados o afectados ante las acciones que hacemos en casa. Por ejemplo, cocinar implica un riesgo, ¿ok? Pero en casa se toman todas las medidas necesarias para evitar de que la actividad de cocinar represente o termine costándonos, por ejemplo, una ama de casa quemada o un familiar quemado. O sea, llevar a cabo el proceso de cocinar no debería implicar el sacrificio de uno de nuestros miembros de la familia. Entonces, igual, el trabajar en el área de la salud, el trabajar en el hospital, no lleva implícito el sacrificarnos, eh, enfermándonos de los microorganismos que puedan llevar los pacientes, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, aceptar que el riesgo existe, que es parte del trabajo, es parte de nuestro ambiente laboral, pero vamos a hacer todo lo que sea posible para poder entonces minimizar el riesgo y de esa manera poder entonces nosotros llevar a cabo nuestro trabajo eh, de manera exitosa sin necesidad de que debamos enfermarnos o padecer en el proceso o que debamos sacrificar a otros pacientes o a otro personal o incluso a nuestra familia o la comunidad en el proceso. En esta imagen, justo con la otra que sigue,
les presento un cuadro sobre la clasificación de los microorganismos que lo tienen al lado izquierdo, tienen al agente, tienen la ruta o la vía de infección en esta otra segunda columna para que conozcan sobre las rutas de infección, y tienen en el lado derecho, en resumen, la medida de prevención que se utilizaría para ese microorganismo y según su ruta de transmisión. ¿Ok? Entonces les pediría que en esta diapositiva junto con esta hicieran ustedes una pausa y ustedes lean la patología o el agente etiológico. En algunos aparece, por ejemplo, hepatitis C es agente etiológico, VIH es agente etiológico, pero en el caso, cuando hablamos, por ejemplo, en los aspectos de microbiología, por ejemplo, el virus de sarampión, ¿qué causa? Sarampión. Entonces, el virus de la rubiola, el virus de la hepatitis B, entonces, ¿qué causan? Pues rubiola y hepatitis B. El virus del dengue, pues causa dengue. Entonces, en ocasiones, hablar de la patología es casi lo mismo que hablar del agente etiológico. Obviamente, en un sentido de comprensión práctico a la hora de hablar. No así en el aspecto de salud. Una cosa es el agente etiológico y otra cosa es la definición de la enfermedad. Y en otros casos no pega, ¿ya? En otros casos no pega. Por ejemplo, tuberculosis. En este caso hay tuberculosis pulmonar y puede haber extrapulmonar. Entonces ya ese es otro asunto. Y pues en el caso, por ejemplo, de herpes simple. Ok, herpes simple sí. Solo herpes existe tipo 1, existe tipo 2. VIH, por ejemplo, VIH no es enfermedad, es agente etiológico. Ya como enfermedad, como patología, sería SIDA, ya síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, lo aclaro porque aquí dice patología y porque está bien que ustedes comiencen a entender de que sí, en el aspecto de las enfermedades infectocontagiosas habrán algunas que reciben el nombre directamente de su agente etiológico, o sea, del microorganismo que las causa. Otras no, otras sí van a cambiar un poquito, ¿ya? Pero quizás la mayoría sí se mantiene que el mismo nombre del agente etiológico es el nombre de la enfermedad. En algo otras no pega. Bien, entonces, pero hacen una pausa y leen ustedes esta parte porque la información está muy buena para que también entonces aquí, al leer las prevenciones, entonces ustedes se den cuenta sobre qué deberíamos hacer entonces para evitar estas enfermedades infectocontagiosas. Por otro lado, también les va a permitir este cuadro revisar e ir incorporando en su lenguaje vías o rutas de infección, así como también empezar a discriminar entre qué son enfermedades infectocontagiosas, qué ejemplo de enfermedades, que muchas de estas me imagino ya las han escuchado antes, no sabían, por ejemplo, que corresponden al grupo de las enfermedades infectocontagiosas. Ahora sí, ya a partir del reconocimiento en este cuadro, ustedes van a poder entonces discernir, diferenciar de que estas son enfermedades infectocontagiosas. Y el riesgo de transmisión según el ambiente hospitalario. El hospital alberga diferentes casos y diferentes niveles de riesgo para el personal. Entonces, las normas de bioseguridad o la aplicación de las normas de bioseguridad va a variar de acuerdo a cada una de las áreas. Van a haber áreas de menor riesgo donde no va a ser tan estricta la aplicación de las normas. Va a haber áreas de mayor riesgo en donde evidentemente entonces sí hay que aplicar al pie de la letra y con todo el rigor las normas de bioseguridad. Entonces, de acuerdo a la concentración y la patogenicidad de los microorganismos, las áreas de atención de la salud pueden clasificarse según los riesgos de la siguiente forma. El primero, por ejemplo, las áreas críticas o las áreas de alto riesgo, como su nombre lo indica, serían estas áreas en donde hay mayor posibilidad de contagio o de adquisición
de un microorganismo patógeno y por ende entonces la posibilidad de transmitir una enfermedad infectocontagiosa hacia otros pacientes, hacia otro personal del staff o incluso llevarlo a la comunidad y causar una posible epidemia. Entonces, en estas áreas es donde se debe de utilizar con mayor rigor el equipo de protección personal, el EPP y todas las normas de bioseguridad. También estas áreas, si ustedes se fijan por sus características, son áreas en donde los pacientes que se están atendiendo son pacientes que se encuentran vulnerables en su sistema inmunológico por X o por Y razón. Por ejemplo, en las salas de parto, pues estamos hablando de una mujer, por ejemplo, que está en cesárea o que está en labor de parto y pues está expuesta. Sala de operaciones, los pacientes están en cirugía y entonces estamos hablando, ya habíamos mencionado esto antes, los microorganismos adoran nuestro cuerpo, adoran nuestra sangre, somos un ambiente propicio para su crecimiento, desarrollo, multiplicación. Entonces siempre buscan a través del mínimo rasguño posible poder invadirnos. Entonces una persona que se encuentra en quirófano está abierta, está expuesta. El ambiente debe estar lo más estéril posible, o sea, no debe de existir eh, microorganismos que puedan aprovechar que una persona pues se encuentra eh, expuesta para que puedan entonces entrar y de esa manera contaminar a la persona causando una bacteriemia, una septicemia, etc. Entonces los neonatos, los recién nacidos, son pacientitos cuyos sistemas inmunológicos todavía no se encuentran bien desarrollados, por lo que son un blanco fácil para poder causar enfermedades. Igual los quemados, las quemaduras hacen que exista piel expuesta y de esa manera entonces son muy propensos al desarrollo de infecciones. Personas con trasplantes tienen un sistema inmune muy deprimido precisamente para que puedan aceptar el trasplante y no lo rechacen. Y así sucesivamente, cada una de estas áreas tiene una lógica, una explicación de por qué es una zona de alto riesgo. Estamos hablando de zonas en donde hay una gran cantidad de microorganismos, como por ejemplo morgue o áreas de aislamiento de pacientes, cuidados intensivos, baños de sanitarios de los pacientes. Estamos hablando de áreas en donde hay una gran cantidad de posibilidad de adquirir un microorganismo y entonces causar una transmisión de enfermedades. Entonces son áreas críticas en donde se debe utilizar todo el equipo de protección personal. Ahora, si se dan cuenta, a partir de lo que acabamos de explicar, aquí hay otro factor. La barrera de protección que se utiliza, llámese guante, lentes, gorro, gabachón, etc. La barrera de protección sirve en los dos sentidos. Sirve tanto como para evitar que los microorganismos pasen desde el paciente hacia el personal de salud y viceversa. En este caso, ustedes se fijaron que los que están aquí en este lado izquierdo funcionan en ese sentido. Están evitando que los mis microorganismos pasen hacia el paciente que está expuesto, hacia el paciente que está muy vulnerable. Entonces, de esa manera, las normas de bioseguridad, el uso del EPP, funciona en los dos sentidos. Evita que yo me contamine con lo que viene de afuera y el paciente que está expuesto, que está frente mío, no se contamine con lo que proviene pues de mi cuerpo, ¿ya? Todos tenemos una microbiota, ya lo hemos hablado en clase anterior, y entonces cuando un paciente está, por ejemplo, en sala, está expuesto, y yo acarreo microorganismos que podrían aprovechar, si no tuviese ninguna medida de protección de barrera entre el paciente y yo, podrían aprovechar pasar de mi cuerpo hacia el cuerpo del paciente y causarle más enfermedad. Las áreas semicríticas o de nivel intermedio, pues como su nombre lo indica, pues son niveles intermedios.
ya no requiere la utilización completa de todo el equipo de equipo de protección personal, o no se requiere que sea tan estricto. Estas áreas en el área hospitalaria incluiría las salas de espera, las áreas de hospitalización, las áreas de servicio ambulatorio, es decir, donde el paciente anda eh, ambulante, solo llega al hospital, hace lo que tiene que hacer y se retira, los consultorios de pacientes y los baños, incluyendo al del personal. Si ustedes se fijan, estamos hablando que el área semicrítica es paciente que no es un paciente que no se encuentra en una situación vulnerable, sino que son pacientes que tienen un problema de salud, como problemas odontológicos, va a su vacunación, va a una terapia, entonces solo asiste al hospital y con la misma regresa a su comunidad. Las áreas no críticas o áreas generales, es decir, estas son en el área hospitalaria, dentro del hospital, son básicamente las áreas no clínicas, sino que son en esencia áreas administrativas. Entonces, como ahí no se tiene directo contacto con pacientes, eh, ni sus, ni sus productos biológicos, sino que se tiene contacto con papelería, con aspectos eh, necesarios para el funcionamiento de un edificio, como todo edificio. Entonces, um, no son áreas críticas y por ende no requieren la utilización de equipo de protección personal ni de mayores medidas de bioseguridad, sino las medidas de seguridad normales que en cualquier otro trabajo de oficina pues se deberían de tener para evitar mayores riesgos laborales. Ahora, finalizando con estos aspectos, estos 6 aspectos que habíamos mencionado, que era importante recalcar en cuanto a la concepción de la bioseguridad o la explicación, la esencia de la bioseguridad. Otro aspecto que debemos manejar a partir de esta clase es que existen niveles de bioseguridad. Los niveles pues precisamente indican el nivel de severidad o el riesgo de lo que estemos tratando. Entonces, en la historia reciente hemos estado hablando de niveles de bioseguridad, por ejemplo con el ébola. El ébola es un microorganismo potencialmente mortal, de fácil transmisión, y que pues hay evidencias en países de, de África que pues mató a una gran cantidad de personas. Entonces, si ustedes se fijaron en las noticias cuando se transportaron, por ejemplo, hacia España o se transportaron hacia Estados Unidos, ciudadanos de estos respectivos países, los transportaron bajo ciertas condiciones muy especiales. Un avión especial, en cámaras, porque no eran camillas, eran cámaras, donde el aire circulaba por filtros, no tenían contacto con el paciente, sino que pues meten las manos a través de la cámara. eh, entonces son niveles de bioseguridad muy altos, ¿ya? Entonces, mientras que en el hospital, por ejemplo, vamos a hallar áreas que no están tan protegidas, digámoslo así. Entonces a eso se refiere niveles. Niveles es que hay una jerarquía. Y esta jerarquía está dada precisamente por el nivel de compromiso que implica trabajar con los agentes infecciosos que están en esa área. Por ejemplo, nivel de bioseguridad 1. ¿Ok? Esto también tiene que ver cómo se clasifican los centros de salud. Los centros de salud, por ejemplo, más sofisticados, con la mayor tecnología, cuyo, por ejemplo, ventilación pasa por ciertos filtros especiales, que tienen, por ejemplo, baños químicos para desinfectar los trajes, que tienen trajes especiales, que todo el personal de esa área usa trajes especiales,
estamos hablando ya de nivel de seguridad 4, ¿ya? Entonces, los centros de salud también se clasifican de acuerdo a si tienen o no tienen estos niveles de bioseguridad. Entonces, este nivel, esta jerarquía sirve tanto para referirse al agente etiológico como para referirse al centro de salud, si es capaz de poder aplicar esos niveles de seguridad. Entonces se llama, ese es un centro nivel 3, ese es un centro nivel 4, ese es un centro nivel 2, de acuerdo a la capacidad que tiene para trabajar según el nivel de riesgo del microorganismo. Entonces, los nivel 1 son agentes infecciosos no causales de enfermedad o de un potencial mínimo riesgo en el adulto sano. No requieren barreras de contención, se basa en las prácticas de bioseguridad estándar. Entonces, por ejemplo, todas las unidades de salud pues tienen un nivel de bioseguridad 1. ¿Ya? Nivel 2. En el nivel 2, los agentes infecciosos que presentan peligro o riesgo moderado asociado con enfermedades en adultos y además pueden causar derrames o aerosoles infecciosos. Si ustedes se fijan, la parte de aerosoles o la vía de transmisión aérea es importante porque más adelante, como ya vamos a ver, en el nivel 4 estamos hablando de microorganismos aerotransportados porque es el mecanismo de transmisión más fácil y de mayor riesgo. El mecanismo de transmisión aéreo es el mecanismo de mayor riesgo y ahorita lo estamos viviendo con la pandemia y por eso andamos todos usando cubrebocas. El peligro de transmisión en el nivel 2 puede ser por herida percutánea, ¿ya? Ingestión o exposición a membranas mucosas. Ya en este nivel ya empezamos a utilizar gabechones, mascarilla, guantes y ya observamos el símbolo de riesgo biológico, que es eso que ustedes están observando en la parte inferior. Ese es el símbolo de riesgo biológico. Apréndanselo, por favor. Sitio en donde se encuentra ese símbolo implica que hay un riesgo biológico. Hay desechos o productos que han sido contaminados con productos provenientes de un ser humano. Llámese heces, orina, sangre, pus, algo que le hayan quitado a un paciente. El punto es que provino de un paciente y entonces eso está contaminado. Y eso es un riesgo biológico. Entonces aquí tienen otras imágenes sobre cómo se representa el riesgo biológico, por ejemplo en puertas o en bodegas, para indicar a la población en general de que hay potencial riesgo en ese lugar porque hay desechos biológicos. El nivel 3. En el nivel 3, los agentes infecciosos causales de las enfermedades graves o letales de transmisión son por aerosoles. Entonces ya estamos hablando de enfermedades que se transmiten por el aire. Son de riesgo nivel 3. Además de las medidas de bioseguridad ya presentes en el nivel 2, que ya usamos guante, gabacha, mascarilla, etc., deben tener en cuenta que las áreas deben estar separadas del tráfico habitual del edificio. En la imagen a la derecha ustedes pueden observar a un personal de la salud que está trabajando dentro de una cámara de flujo laminar. Entonces esa cámara lo que hace es que hay una especie de circulación del aire que pasa por filtros antes de ser liberada hacia el ambiente, digámoslo así. Entonces ahí el personal no tiene contacto directo con el aire de donde está manipulando las muestras, sino que el aire que ustedes ven dentro de la cámara va hacia una parte y el personal tiene acceso a otro aire. Por otro lado, se encuentra utilizando un traje de bioseguridad para evitar precisamente mayor posibilidad de tener contacto con el aire de las muestras. ¿Por qué? Porque el microorganismo es aerotransportado. Entonces quiere decir que el microorganismo se propaga por el aire, por lo cual hay que evitarlo. Entonces, eso ya es nivel de bioseguridad 3. En El Salvador hay hospitales con nivel de bioseguridad 3, ¿ya? Hospitales que manejan muestras biológicas y
que tienen estos equipos para poder manipularlas. Por último, entonces tenemos el nivel de bioseguridad 4. Los agentes peligrosos los agentes peligrosos con alto riesgo de enfermedad letal individual y comunitario, transmisibles por aire y por vías desconocidas. En el nivel de bioseguridad 4 estamos hablando de aquellos microorganismos que todavía están en estudios, que no son muy conocidos y que causan posibles epidemias o pandemias, como es el caso actual. Entonces podríamos decir ahorita que, realmente al principio, porque ahora ya comprendemos más de la enfermedad, realmente cuando era en esencia un brote, es que se aplican normas de bioseguridad nivel 4, en este caso para SARS-CoV-2, porque era desconocido, era completamente desconocido, y lo único que se estaba observando era una gran cantidad de transmisión que podía conllevar a una pandemia, tal y como lo hizo. Entonces, en su primer momento, como no se conocían bien todas sus vías de transmisión, se utiliza en este caso para tratar a esos pacientes centros con nivel de bioseguridad 4, y el personal de salud utiliza normas de bioseguridad nivel 4. Entonces, ahí hay un acceso restringido de todo, incluso del personal y de las personas que puedan tener acceso a esa área. Se requiere un EPP mucho más especializado, obviamente, por ejemplo, incluso con un tránsito del aire individual dentro del traje, cambio completo de ropa, se deben utilizar duchas químicas o se debe utilizar luz ultravioleta para poder esterilizar. Entonces estamos hablando de la aplicación masiva y de la aplicación extrema de todas las medidas de bioseguridad que se puedan utilizar, porque se desconoce al microorganismo en cuestión, ¿ya? Todo lo que tenga contacto con el paciente termina en depósitos especiales donde pueda ser eliminado con la mayor seguridad posible, porque se desconoce incluso pues si se puede transmitir a través del agua que tocó al paciente, a través de la ropa que tocó al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, el nivel de bioseguridad 4 es un nivel de bioseguridad que muy pocos países pueden llevar a cabo. Básicamente solo los países de primer mundo tienen la tecnología y los recursos para poder aplicar un nivel de bioseguridad 4. Indicaciones de prevención. Los tipos de riesgo, como habíamos mencionado, pueden ser biológicos, químicos y físicos, ¿ya? Los biológicos, pues obviamente se refieren a los riesgos que implican exposición a las secreciones, fluidos, excreciones que emite el paciente, y en los cuales podría estar presente un agente etiológico, posiblemente causante de alguna enfermedad, ¿ya? Los riesgos químicos, por ejemplo, tienen que ver con el contacto, la ingestión o la inhalación de sustancias corrosivas como el hipoclorito de sodio, reactivas, es decir, que al mezclarlas entre una y otra sustancia puedan generar tipo explosión, explosivas, tóxicas, inflamables, como el alcohol, etc. Riesgos físicos son los que se producen al exponerse a instrumentos eléctricos o mecánicos o materiales inflamables, o incluso los riesgos físicos para nosotros puede ser incluso gradas y subirlas o bajarlas de manera acelerada, pisos resbaladizos, camas, por ejemplo, o demasiado alta o demasiado baja para hacer movimientos de paciente. Entonces, todo eso que pueda implicar un riesgo físico es un riesgo, o sea, a la integridad física de la persona, es un riesgo físico. Ok, el lavado de manos, otro componente que, como les mencionaba en la agenda, debemos desarrollar para esta clase. Es la piedra angular para la prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. El lavado de manos es el gold estándar.
¿Es mejor el alcohol gel que el lavado de mano? No. El lavado de mano, vuelvo a repetir, es el gold estándar. Es la acción de preferencia. Es la elección premium. Es la elección top que podemos hacer para evitar la transmisión de microorganismos como trabajadores de la salud que andamos pues ocupando nuestras manos. El lavado de mano no lo supera nada. ¿Podemos utilizar alcohol gel para la desinfección de manos? Sí, pero por ejemplo después de 2-3 aplicaciones de alcohol gel debemos de pasar al lavado de manos. El alcohol gel debemos de utilizarlo para aspectos prácticos, para fines prácticos, pero no lo podemos considerar como la solución a, eh, al lavado de manos, o sea, no supera el lavado de manos. Y el lavado de manos se debe utilizar la técnica correcta y se debe utilizar con el jabón antibacterial. Entonces, para hablar sobre la parte de la técnica, les voy a dejar una imagen que ustedes pueden practicar, que está muy clara sobre cómo se debe realizar. Por otro lado, los que provienen de bachillerato en salud también ya saben que existe técnica de lavado de mano y lo único que tienen que hacer es repasarla. También, ¿cuándo se deben de hacer los lavados de mano? Yo les aconsejo pausen estas diapositivas, repásenla, leanla, es lo que establece la OMS. En este caso, la OMS ha publicado un póster que se llama Los 5 momentos. Entonces, lo pueden leer para no hacer un poco más largo el video porque llevamos 1 hora. Pausen ustedes el video y leanlo. Por otra parte, también esto se los he dejado en la clase en PDF para que ustedes lo puedan leer a su ritmo y no tengamos que alargar mucho más el video. En el caso de las prohibiciones para el lavado de manos, el personal de salud no puede utilizar ningún objeto adicional a su cuerpo. Es decir, aritos, aretes, pulseras, anillos, todas esas cosas, todos esos accesorios solo se convierten en elementos que pueden acumular microorganismos, donde se pueden esconder y que entonces los podemos llevar a nuestra casa, a la comunidad o a otras personas. Entonces no se puede utilizar nada que no sea propio del cuerpo, es decir, así de simple y fácil de comprender. Eh, Puedo utilizar pulsera, puedo utilizar no sé, algo que se me ocurra, un accesorio en mi cuerpo. No, la verdad es que no. Vamos a utilizar únicamente el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es nuestro cuerpo. Pero de ahí cualquier otro elemento, accesorio que se le quiera poner al cuerpo, lo único que representa es un elemento que va a acarrear microorganismos y que entonces ahí se van a esconder y que lo que va a hacer entonces es andar acarreando microorganismos del ambiente hospitalario hacia su comunidad o hacia su casa. Esta es la técnica de lavado de manos recomendada por la OMS. Entonces, mis recomendaciones pueden revisarla aquí en la parte del video pausándola o lo hacen a través de la clase en PDF donde ustedes pueden tomarse su tiempo para poder revisarlo. Otro elemento, como habíamos mencionado dentro de la agenda a desarrollar para esta clase, era sobre el uso de guantes. Sabemos ciertamente que pues, nuestro país es un país pobre y que las condiciones no son las ideales, pero sí deben de saber cuáles son las condiciones ideales. Para cada paciente debe utilizarse un par de guantes. Los guantes se deben depositar en la bolsa roja, que es la bolsa de desecho infeccioso, en esencia siempre. Evidentemente, si yo me puse los guantes, pero no toqué nada proveniente de un paciente, no está contaminado y debería de ir, por ejemplo, a la bolsa negra. Pero el asunto es que, ¿cómo aseguramos nosotros a los demás, a los demás miembros del personal que no tocaron a un paciente o algo proveniente de un paciente? Entonces, para evitar complicaciones, siempre va a ir a la bolsa roja. Para ponerse los guantes siempre vamos a lavarnos las manos, a secarlas bien y luego
calzar los guantes con la técnica correcta para el uso de los guantes. Cuando andamos con guante, si bien es cierto, estamos formando una barrera de los elementos externos hacia nuestra piel, también es de considerar que con los mismos no debo de andar tocando cualquier cosa, porque ellos están contaminados y yo entonces andaría contaminando todos los otros elementos. En este sentido, también es de ser consciente sobre no solo la seguridad para mí, sino la seguridad para los demás. Evidentemente, cuando yo utilizo los guantes, impiden que tenga contacto con mi piel, pero los guantes si están contaminados y yo ando tocando otros elementos, entonces yo ando contaminando las otras superficies o los otros elementos. Después del retiro de guantes, siempre hay que hacer otra vez lavado y secado de manos. Bien, también como parte del equipo de protección personal, el personal de salud utiliza gorros o redecillas, y estos son para poder recoger el cabello y que el cabello no permita o no sea un elemento que en donde se penetren o se puedan esconder los microorganismos, ¿ya? Estamos evitando de que los microorganismos que puedan estar en el ambiente a la hora de que nosotros caminamos o estamos en ese espacio puedan entonces introducirse entre nuestros cabellos y se puedan esconder ahí. Por otro lado, pues tenemos una microbiota y entonces cada hebra de nuestro pelo tiene gran cantidad de microorganismos. Entonces, que uno de estos caiga sobre elementos, por ejemplo, que han sido esterilizados, implicaría el compromiso de todo ese material que ya no se podría considerar estéril porque ha sido contaminado incluso con una hebra de nuestro cabello por la cantidad de microorganismos que nosotros albergamos. Entonces, el gorro tiene las dos funciones: evitar que microorganismos no se escondan en nuestros cabellos del ambiente o del aire cuando nos movemos, y viceversa, que no pasen microorganismos de nuestra microbiota hacia elementos o hacia pacientes, etcétera. La mascarilla, hoy muy popular y conocida por la mayor parte del mundo, pues evita ya que puedan pasar microorganismos al ambiente o que nosotros podamos absorber microorganismos del ambiente presentes pues en el mismo cuando nosotros hablamos o estornudamos o tosemos. Los lentes protectores son utilizados para poder evitar que nuestra mucosa ocular se pueda ver infectada con microorganismos del ambiente que también son producidas en este caso por los estornudos, el toser o el hablar. La gabacha es uno de los elementos del equipo de protección personal más conocidos popularmente, y como pueden ver lo que genera es una barrera física entre los elementos externos, el ambiente externo y nuestra ropa. Una modificación a esta es la utilización de los trajes de turno, ¿ya? O ropa de cirugía, que implica pues siempre una protección de todo nuestro cuerpo, formando una barrera entre los elementos externos y el mismo. Existen los gabachones que son utilizados mayormente en el área de quirófano y que lo que hacen es aumentar la barrera al ser impermeables y ser largos y ser holgados, a evitar pues que secreciones, sangre, etcétera, pueda pasar del paciente a mi ropa, a la que uso por dentro, y obviamente entonces a mi piel. El personal de salud siempre se va a caracterizar por la utilización de uniforme limpio, ¿ya? La pulcritud del personal de salud es indispensable, es una marca
del personal de salud. Cuando vemos un personal de salud que no se observa limpio y ordenado, es indicativo de que es un mal personal. Así de simple, así de fácil. Un personal de salud debe de caracterizarse por ser limpio y ordenado. Eso habla de su personalidad y eso implicaría un reflejo en su trabajo. El personal de salud siempre va a tener la precaución de que cuando nos encontramos trabajando y en forma general se vuelve un estilo de vida, eh, no vamos a llevarnos las manos, mucho menos con guante, a la cara para tocar ojos, nariz, orejas o cabello o meternos en las bolsas del pantalón, etcétera. Se va a utilizar siempre un calzado que cubra todo el pie porque precisamente lo hacemos para proteger nuestro piel, para proteger que cualquier elemento o instrumento que pueda caerse eh, y si cae en mi pie no tenga la capacidad de tener contacto directamente con mi piel. Como ya habíamos mencionado, no utilizará elementos ajenos al cuerpo como accesorios y tampoco va a utilizar elementos como celulares y otros dispositivos en el ambiente de trabajo. Bueno, como les había comentado al inicio, la actividad para esta semana es un tanto sencilla. Yo creo que en bachillerato ya practicaron qué es hacer un ensayo. Entonces vamos a hacer un ensayo de 300 palabras. En términos generales, 300 palabras implica una página completa en Word a un tamaño aproximadamente de 12 con una letra Arial. Entonces vamos a reflexionar a través de cada uno de sus ensayos sobre cuál sería la importancia de las normas de bioseguridad o la bioseguridad en el campo de la enfermería. Entonces, con los conocimientos que ustedes han adquirido a través de la clase y si ustedes gustan haciendo una investigación breve, van entonces a digitar su ensayo en la plataforma de Word. Luego lo convierten a PDF o lo pueden enviar con el formato propio de Word. Lo envían entonces al apartado que corresponde a la entrega de las tareas para la semana 4. Esta evaluación va a ser verificada a través de la rúbrica que se va a encontrar en la parte inferior de la descripción de esta misma tarea. Ya con esta actividad iniciamos el laboratorio 2. Para el laboratorio 2, así como en el laboratorio 1, vamos a tener dos actividades, cada una con el 15% de la ponderación para hacer el 30% total de lo que corresponde al laboratorio. ¿Ok? Entonces, cualquier duda o situación que puedan tener, pueden contactarme, ya saben, a través del foro de consulta semanal, a través del grupo de WhatsApp que tenemos para poder resolverla. Como recursos complementarios, tenemos 4 videos que me parecen les podrían ser de mucha utilidad para comprender aún más e incluso para poder hacer su ensayo sin mayores dificultades. Entonces los invito a que vean los videos, no son videos largos, son videos cortos, de manera de que ustedes puedan tener elementos suficientes para poder escribir acerca de su pensamiento ya con criterio científico acerca de la importancia de la bioseguridad en la enfermería. Como siempre, si hay dudas, inquietudes o algo que quisieran que profundizáramos, contáctenme y con gusto lo haremos. O otra de sus opciones es poder guardar la pregunta, escríbanla en algún mensajito o en algún papel o en algún blog de notas y en la videoconferencia también las podemos resolver. Bueno, que tengan una feliz semana y nos estamos viendo en la videoconferencia.